Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? Bien, bendecidos. Qué bueno. Bueno, vamos pues a continuar. Recuerden que estamos viendo los temas que tienen que ver con el libro de Oikos. Los Oikos son las reuniones de estudio bíblico en los hogares. Ya estamos por terminar, ¿verdad? Como en el Oikos. Ahí en mi casa estamos ya en la última lección. Algunos ya la terminaron, otros van en la penúltima, otros van en la última, ¿verdad? Entonces ya está por agonizar esta. Y este tema es el penúltimo del libro, La vida llena del Espíritu. Ahí el subtítulo es El poder de Dios en tu vida. El poder de Dios en tu vida. Ahora, este libro de Oikos, si usted lo ha seguido, se da cuenta, es un libro diferente al que vamos a estar viendo. El nuevo libro que vamos a estar viendo en Oikos es un libro de comparativo, que compara doctrinas. Las doctrinas de los no carismáticos con las doctrinas de los carismáticos pentecostales. Pero este libro no, este libro nomás se mete en lo que es la enseñanza bíblica conservadora y punto. Pero cuando llega a este tema, no sé si ustedes se fijaron, ¿verdad? Ahí en la página 216, que es donde está este tema, la vida llena del Espíritu Santo, hace esta aclaración. ¿Ok? Hace esta aclaración en la página 216. Dice, debido a los abusos y excesos que podemos haber observado, pudiésemos sentirnos escépticos e incluso temerosos de a dónde nos llevará una conversación sobre la llenura del Espíritu. ¿Sí entienden lo que es este comentario que está haciendo los escritores? ¿Sí entienden por qué los está haciendo? ¿Sí? Porque el tema es sobre la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Y nos hace este comentario, dice, pues por los abusos y excesos que podemos haber observado, pudiésemos sentirnos escépticos, dudosos, incluso temerosos de tocar este tema. ¿A dónde nos va a llevar este tema sobre la llenura del Espíritu Santo? Entonces, se está refiriendo a la diferencia de enseñanza que existe entre los no carismáticos y los carismáticos, ¿verdad? Los conservadores y los no conservadores, que son pentecostales carismáticos que tienen una enseñanza diferente. Entonces a eso se está refiriendo, pero no entra a explicar cuáles son esas diferencias, ¿verdad? Nada más continúa el estudio con lo que enseña la Biblia y punto, ¿verdad? Pero como yo he estado tocando estos temas del libro desde una perspectiva un poco diferente para poder complementar lo que ustedes ya estudiaron en el libro, poderlo complementar, yo sí voy a entrar un poco más en explicación comparativa, porque es bien importante que ustedes entiendan la comparación, porque muchas veces las personas, yo he visto personas que me dicen, pastor, es lo mismo, todo es lo mismo, nomás aquí ustedes no se emocionan tanto y allá pues se emocionan más, pero es lo mismo. No es lo mismo, tenemos que entender doctrina, tenemos que saber por qué la diferencia, ¿por qué la diferencia? Tiene que ver con la enseñanza, no tiene nada más que ver con las emociones o con los sentimientos o con la cultura, no, tiene que ver con la enseñanza. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo desde esa perspectiva, pero primeramente déjenme les hago una pregunta, ¿ok? Y quiero que ustedes la contesten a ver qué es lo que ustedes creen acerca de esto. ¿Es el bautismo del Espíritu Santo diferente de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Serán diferentes o es lo mismo? No se me congelen. No los quiero congelados, los quiero
Yo sé que están pensando, ¿verdad? Pero, ¿será diferente o es lo mismo? Diferente. Ok, vamos a ver pues. Si usted dice, es lo mismo, pastor, levante la mano. Y si usted dice, son diferentes, levante la mano. Y si no la levantó, pues es que están bien confundidos, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan ustedes cómo un tema que es ahorita el tema que está en fuego allá afuera, el Espíritu Santo, la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo, y luego nosotros no sabemos acerca de ese tema? ¿Se fijan por qué voy a entrar en un libro que verdaderamente puedan ir profundamente y aprender más? Porque yo ahorita lo que les voy a enseñar es nada más introductorio, va a ser una probadita para abrirles el apetito, como gracias a Dios, ¿verdad? Esa fue mi oración, y oí, ¿verdad?, a Jonathan, que le abrí el interés por ese tema, ¿verdad?, para verdaderamente querer profundizar y saber, porque luego no sabemos, nomás decimos, no, yo no creo así, pero no sabe ni por qué no cree así. Yo creo esto, pero ¿por qué crees esto? ¿Cuál es la base doctrinal bíblica del por qué crees eso? No, pues no sé. ¿Y qué es lo que termina pasando? Es que muchas veces cuando está uno hablando con una persona que cree diferente a uno, terminan con ofensas nada más, en vez de con enseñanza. Y lo que yo quiero es que ustedes aprendan para que puedan enseñar lo que dice la Biblia, ¿okay? Y no entren en conflictos y pleitos y ofensas, sino en enseñanza nada más, ¿okay? Entonces, veo, ¿verdad?, que hay confusión, muchos no están ni seguros si es lo mismo o no es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo al ser lleno del Espíritu Santo. Por lo cual me hace ver, ¿verdad?, que ustedes pueden ser presa fácil de confusión, de que muy fácilmente se los puedan llevar por un lado y para otro, ¿verdad?, porque no saben, y esto es elemental, esto lo tiene uno que tener bien en claro verdaderamente si esto es lo mismo o no es lo mismo. Si una persona dice, pues yo creo que es lo mismo, bautismo del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, pues tiene que ser lo mismo. Mal. Son diferentes. Muy diferentes. Y ahí es donde entra, ¿verdad?, la confusión. Cuando uno no sabe cuál es la diferencia entre uno y el otro. Y esa confusión lo hace a que las personas, pues muchas veces nomás digan, pues de veras, él tiene razón. Este carismático tiene razón porque él sí sabe y yo no sé. Pero lo que él sabe es su confusión, su reburujo, y usted no sabe nada. Es la única diferencia, ¿verdad? Que nunca supo exactamente qué era la diferencia. Si usted dice, no, son diferentes, sí sabe por qué son diferentes, sí sabe exactamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo y sí sabe exactamente lo que es el ser lleno del Espíritu Santo. Sí lo sabe, porque tendría que explicárselo a una persona, ¿verdad? No nomás pelear, alegar, discutir y ofender, sino explicárselo y decirle, no, mira, la diferencia entre uno y el otro bíblicamente es así, mira, déjate enseño, y poder enseñárselos, porque son completamente diferentes el uno y el otro, como lo enseña la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver pues este punto. El bautismo en el Espíritu es permanente y ocurre en el momento de la conversión. El bautismo en el Espíritu no es repetible. Traté de levantarlo muy fácilmente, pero está pesado. Okay. No es repetible. Okay. Vayan ustedes, porque miren, como nosotros tenemos que aprender a escuchar y a escuchar con entendimiento. Cuando uno escucha con entendimiento, aprende.
Porque esta pregunta, en realidad, alguien que ha estado años aquí en la iglesia debería de sabérsela claramente, porque pues yo lo he explicado muchas veces, ¿verdad? Entonces, ahorita quiero que ustedes escuchen con entendimiento, que vayan verdaderamente entendiendo cada punto de tal manera que al salir de aquí diga, ya lo entiendo, ya lo sé, ya lo puedo explicar. Ya se lo puedo explicar a alguien, ¿verdad? ¿Por qué es diferente el bautismo en el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo? Ya se los puedo explicar claramente, porque ya lo entendí en la Biblia y en la explicación. Entonces, el bautismo en el Espíritu es permanente y ocurre en el momento de la conversión. Entonces, si eso ocurre en el momento de la conversión, no es repetible. ¿Okay? Déjenme les enseño un pasaje bíblico. 1 Corintios 12:3 dice, entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son, ¿verdad? Son gentiles. Aquí el apóstol Pablo está diciendo a la congregación, miren, aquí entre nosotros hay unos que somos judíos, ¿verdad? Y otros que son gentiles. Hay unos que son esclavos y hay otros que son libres. Pero todos, judíos, gentiles, esclavos y libres, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio ¿qué? El mismo Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces aquí tienen ustedes una explicación de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Sí pueden entender que está hablando del momento de la conversión? Ahí está hablando a la iglesia, a todos los convertidos, a los cristianos, y les dice, hey, todos nosotros los creyentes fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo. Todos experimentamos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Para hablar en lenguas? ¿Para tener visiones? No, dice, para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Para formar una sola iglesia, un solo cuerpo. Dice, y a cada uno de nosotros, Dios nos dio el mismo Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo recibimos el Espíritu Santo? En el momento de la conversión, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok, quiero que ustedes vayan afirmando para que vayan ustedes de esta manera comprobando que están entendiendo, porque eso es lo que para mí se me hace más importante, que ustedes entiendan, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el bautismo por el Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión, cuando el Espíritu nos introduce a Cristo, nos mete en Cristo Jesús. Por eso la Biblia dice, estamos en Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús. Por eso, entendiendo el significado de las palabras, la palabra bautizo significa meter, sumergir, hundir completamente. ¿Verdad que así bautizamos? Sumergiendo a una persona 100% en el agua. Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo nos mete completamente en Cristo Jesús. Estamos 100% en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, 100%, no 50%, no, completamente estamos en Cristo Jesús y completamente estamos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Formamos 100% parte del cuerpo de Cristo Jesús, que es su iglesia, ¿verdad? ¿Y cuándo sucede eso? En el momento de la conversión. Ahí formamos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús, la iglesia universal. O sea, la iglesia por la que Cristo viene. Cuando Cristo venga para el rapto a levantar a su iglesia, va a levantar a todos los que fueron bautizados en Cristo, a todos los verdaderos creyentes. A esos son a los que va a levantar, no a todos los que van a una iglesia cristiana.
Entonces, cuando hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, estamos hablando de esa obra soberana que hace Dios en nuestras vidas, que en el momento de la conversión, entonces nos introduce completamente a Cristo, a su cuerpo, a su iglesia. Y así, ¿verdad?, podamos nosotros ser de Cristo. Ahora, esa obra que hace Dios, ¿se tiene que estar repitiendo o es definitiva? ¿Sí o no? ¿Definitiva o repetitiva? Definitiva. Entonces, ¿se pierde la salvación? Por eso es que no creemos, doctrinalmente no creemos en la perdición de la salvación, porque Dios no va a andar jugando esos juegos, ¿verdad? De decir, ok, ya te bauticé en el Espíritu Santo, pero ahora ya te desbauticé, y ahora ya todo eso, ¿verdad? Todo lo que yo hice de elegirte, de llamarte, de convencerte, de adoptarte, todo eso ya lo voy a quitar de ti. Todas las doctrinas de la salvación las voy a remover y otra vez vuelve a arrepentirte para que yo pueda volver a bautizarte en el Espíritu Santo y puedas volver a nacer de nuevo. ¿Creen ustedes que Dios hace esos procesos? Él no hace esos procesos, por eso la salvación es final. El que comienza la buena obra en nosotros, Él la termina. Y punto, dice la Biblia. Entonces, la palabra bautismo es lo que significa que fuimos, por el Espíritu Santo fuimos sumergidos, metidos, hundidos completamente. Estamos en comunión con el Señor. Déjenme, les doy algunas declaraciones doctrinales, ¿verdad?, acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Porque siempre es importante que nosotros podamos ver las declaraciones doctrinales, ¿verdad? Y ahí es donde ustedes tienen que tener más cuidado de no irse, porque muchas veces la doctrina, la teología, yo no sé si sea obra del diablo que no quiere que se entiendan y hace su obra para que las personas en ese momento se vayan, piensen otra cosa y nunca entendieron las declaraciones doctrinales. Y son el fundamento de la vida espiritual. Lo que nosotros creemos doctrinalmente, eso es lo que vamos a sentir y es lo que vamos a hacer. ¿Por qué creen que nos hacemos diferente a otros? Porque tenemos creencias diferentes. Miren, entramos en completa unión con Cristo y su cuerpo. Entramos en completa unión con Cristo y su cuerpo. Pero la primera declaración doctrinal, déjenme se las enseño. El bautismo del Espíritu Santo puede definirse como la obra por el cual el Espíritu de Dios coloca al creyente en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo en el momento de la salvación. En el momento de la salvación. Esa es una declaración doctrinal. Cualquier libro doctrinal con sana doctrina, eso es lo que les va a explicar. Eso es lo que les va a decir. Lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo sucede el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Antes de la salvación o después de la salvación? En el momento de la salvación. Ok, vayan ustedes captando los puntos claves. Váyanlos captando los puntos claves. Sucede en el momento. Es una palabra clave, en el momento de la salvación. ¿Ok? Recuerden eso, porque al rato viene otra prueba, otro examen. En el momento de la salvación es cuando sucede. ¿Ok? Ahora, esto del bautismo del Espíritu Santo era algo que ya había sido prometido. Primeramente, nosotros vemos cuando entra uno de los evangelios, Juan el Bautista. Les dice, ¿verdad?, que ahí viene uno que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Luego Jesucristo también repite la promesa varias veces en su ministerio. Y entonces esa promesa se cumplió en el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4.
Por primera vez ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? Por primera vez el Espíritu Santo moró permanentemente en las personas y la iglesia había comenzado. ¿Okay? Ahí fue el comienzo de la iglesia. En ese momento se cumplió el bautismo, el Espíritu Santo, ¿okay? Y comenzó la iglesia. Ahora, esto todavía tiene más detalles que en realidad no tengo tiempo. Como les dije, yo nomás les voy a dar la introducción, pero por eso es que tengo tanto interés de que ustedes verdaderamente participen en un oikos, porque no quiero que digan ustedes, no, yo no voy a un oikos, nomás ordéneme el libro, nomás ordeno el libro. ¿Qué va a pasar? Sí, va a comprar el libro y es todo. Ni lo va a estudiar, y si mucho va a leer al principio, la introducción, un capítulo, y decir, ya entendí. ¿Qué entendió? Por ejemplo, una película en el cine duran 2 horas. Si usted va y ve los primeros 10 minutos, puede salir y decir, yo sé de qué se trató toda la película. ¿Puede decir eso? Ya la vi. No, viste nada más la introducción, viste nada más un pedacito, pero no puedes decir que ya entiendes lo mismo. Todavía no entiendes hasta que hayas leído todo el libro. Puedes decir, ya entendí ese tema. ¿Por qué? Porque ya entré profundamente en el tema y ahora sí ya lo entiendo. Entonces, eso es algo, porque es una contradicción, hermanos. Por ejemplo, estamos viendo que el bautismo en el Espíritu Santo es la obra de Dios en la que nos introduce a Cristo Jesús, a su cuerpo, y nos da como garantías, ¿verdad?, de esa salvación, su Espíritu Santo que mora en nosotros, ¿verdad? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a morar en la vida de una persona? ¿Cuándo? ¿Cuando va a una iglesia o cuando se convierte? Cuando se convierte. En la conversión, el Señor, ¡pum!, el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, todos los que son pentecostales, carismáticos, nos ven a nosotros y dicen, son hermanos en Cristo, pero no tienen el Espíritu Santo. No tienen el Espíritu Santo. Ahora, hay otros que son un poquito más consistentes con la palabra de Dios y dicen, no, ellos no son nuestros hermanos porque no tienen el Espíritu Santo. Y Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. ¿Verdad que dice eso la palabra de Dios en Romanos 8:9? Entonces concluyen diciendo, no, si no tienen el Espíritu Santo, no son cristianos, no son salvos, no son nuestros hermanos. Mientras que otros dicen, no, sí son, pero nomás no tienen, no han experimentado el bautismo en el Espíritu Santo. Eso van a decir, es todo lo que necesitan. Por la confusión que existe en cuanto a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Mientras que la Biblia, como en Efesios, dice, y vosotros también fuisteis incluidos en Cristo. Siempre que ustedes vean eso de en Cristo, está hablando del bautismo en el Espíritu Santo que nos introdujo en Cristo Jesús. Entiendan eso, en Cristo. Si ustedes en el pasado decían, pues ¿qué quiere decir eso de que estamos en Cristo? Eso de que el Espíritu Santo nos introdujo. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí, 100%. Y vosotros también fuisteis incluidos en Cristo cuando oísteis el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, cuando creísteis. Fuisteis marcados con Él, con Cristo, con un sello. ¿Cuál es ese sello? ¿Cuál es ese sello? Ahí dice que el Espíritu Santo prometido.
el sello. Y es que en aquellos tiempos un sello tenía que ver con autoridad según de quién era ese sello. Era la autoridad. Si el sello era, por ejemplo, del rey David, autoridad superior, autoridad máxima. Ni quien cuestionara lo que decía ese documento, porque está sellado por el rey David. Pues aquí también así dice que el Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha sellado como su propiedad con el Espíritu Santo. Entonces ahí dice, ¿verdad? The Holy Spirit in us is God's seal of ownership. El Espíritu Santo en nosotros es un sello de garantía de que pertenecemos a Él. De que pertenecemos a Él. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, dice, soy 100% de Cristo. Porque experimenté el bautismo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, fui introducido y ahora pertenezco 100% a Él. Estoy en Cristo. Si estoy en Cristo, ¿qué tanto soy de Cristo? Completamente, eso es lo que significa 100% soy de Cristo. ¿Ok? 100%. Entonces, el bautismo, ahí viene el examen, ¿ok? El bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede? ¿Ok? ¿Antes, después o en el momento de la salvación? ¿Cuándo? Okay, en el momento de la salvación. Okay, en el momento de la salvación. Ahora, quiero que eso quede bien en claro, porque es muy diferente a lo que creen. Déjenme les enseño la declaración doctrinal pentecostal carismática acerca de este punto. Dice, esta es la enseñanza carismática pentecostal, ¿verdad?, sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia post-salvadora. ¿Qué quiere decir post? Después de la salvación. ¿Creen eso ustedes, que es después de la salvación? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Se acaban de contestar. Y ahora ya se confundieron tan prontito, en 10 segundos ya se les fue la verdad, lo que entendieron. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Creen ustedes? El bautismo del Espíritu Santo es una experiencia post-salvadora, después de la salvación. ¿Sí o no? ¿Cuándo es, pues? En el momento de la... ¿Se fijan la diferencia? ¿Qué diferencia? En el momento de la salvación. No es después de la salvación. Por eso es que algunos dicen, no, sí son nuestros hermanos, sí se salvaron, pero el bautismo del Espíritu Santo es después de la salvación. Y fíjense lo que dice. Después de que alguien se convierte en cristiano, debe buscar diligentemente el bautismo del Espíritu. Quienes reciben este bautismo también experimentan diversos fenómenos, como hablar en lenguas, sentimientos de euforia, visiones y arrebatos emocionales de diversa índole. Eso es lo que creen que es el bautismo en el Espíritu Santo, una experiencia después de la salvación que uno debe de buscar. Señor, dame lenguas, dame visiones, dame el bautismo en tu Espíritu. Yo quiero que tu Espíritu venga a mi vida. Que no mora ya el Espíritu Santo en un creyente. ¿Qué tanto? ¿50%, 20% o 100%? Ya, entonces, ¿por qué va a andar pidiendo el Espíritu Santo si ya el Espíritu Santo mora en uno? Ahora, esta enseñanza tiene efectos prácticos, ¿ok? Esta enseñanza guía a esto, y díganme ustedes si esto es lo que usted cree. Guía a eso. A estas personas que usted ve ahí, están dando evidencias que experimentaron el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, ¿va de acuerdo con lo que enseña la Biblia? No. Ellos le van a decir, como me lo han dicho a mí, mire, pastor, usted no sabe porque usted no ha tenido la experiencia. Le digo, es que la experiencia no es lo que determina la doctrina.
La doctrina debe ser el fundamento de las experiencias, no las experiencias el fundamento de la doctrina. Lo tienen al revés. Si uno no lo ha experimentado, cállese ni hable porque usted no sabe. Entonces, esta declaración doctrinal debe de llevar a esto. ¿Sí o no? Porque vean la declaración, o sea, quienes reciben este bautismo también experimentan diversos fenómenos como hablar en lenguas, sentimientos de euforia, visiones y arrebatos emocionales de toda clase, de diversos índoles. Y entonces puede uno ver eso. Hoy en día eso ha estado empeorando y empeorando y empeorando. No sé si ustedes han visto, ¿no? Hay cultos que según esto el Espíritu Santo se está manifestando con sonidos animalescos, donde la gente está aullando, unos ladrando, otros haciendo sonidos de cerdo, y hay cultos en el que el Espíritu Santo se está manifestando con risa, pura risa, pura risa, pura risa, otros con puro llanto, y bueno, ha estado aquello empeorando y empeorando y empeorando en el nombre de el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Tiene base bíblica todo eso? No, si uno se va nomás a la Biblia, lo que dice la Biblia, doctrinalmente no enseña eso la Biblia. Ni me puedo imaginar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, ni enseñando ni haciendo esto. Porque no es bíblico. No es bíblico. ¿Okay? Ahora, sabemos que el bautismo en el Espíritu es permanente, ¿verdad? Y ocurre en el momento de la conversión, ¿verdad? Y no es repetitivo, no es para repetirse, ¿verdad? Si ya entendieron esos 3 puntos, ¿verdad? Es permanente en el momento de la conversión y no es algo que se pueda repetir, puesto que si es en el momento de la conversión y consiste en la conversión, pues no hay tal cosa de que yo que me pueda volver en inconvertido y vuelva a volver a ser convertido, inconvertido y convertido. ¿Verdad que no hay tal cosa bíblicamente? No. Eso lo asegura Dios con el Espíritu Santo, que ya 100% me garantiza, y que Él es el que comenzó esa obra, Él la va a terminar. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, como les dije, es diferente, ¿okay? La llenura del Espíritu Santo sí es repetitiva, ¿ok? Sí es repetitiva la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Miren, el bautismo en el Espíritu Santo, voy a volver a usar palabras doctrinales que las he repetido en otras ocasiones porque quiero que ustedes se familiaricen y las entiendan porque son claves para poder entender lo que enseña la Biblia. Y hasta les he dicho, ejercítense. Cuando lean la Biblia, vean, ok, esto es... tiene que ver con nuestra posición en Cristo, y tiene que ver con nuestra práctica, con lo práctico de la vida cristiana. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es nuestra posición. Por eso es una posición garantizada de salvación, porque es mi posición en Cristo, mientras que la llenura del Espíritu Santo es mi experiencia, mi práctica diaria de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. De la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Fíjense, el versículo clave sobre el ser llenos del Espíritu Santo es Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Se fijan? Aquí ya está hablando de la llenura del Espíritu. Le está hablando a los cristianos. Ahora, cuando habla aquí que dice sed llenos, en la gramática griega está hablando en un tiempo presente continuo. ¿Okay? En la gramática. Lo cual, ¿verdad? Como dice aquí, el término sed llenos a menudo se traduce en griego como seguid siendo llenos del Espíritu.
Es un tiempo presente continuo. Dice, Dios quiere que ustedes continuamente estén siendo llenados por el Espíritu Santo, que continuamente ustedes respondan bajo el control del Espíritu Santo. Continuamente, porque verdad que hay momentos y hay ocasiones en las que respondemos ante la vida, ante las tentaciones, ante las pruebas, las tribulaciones con nuestra carne. Pero Dios quiere que respondamos controlados por el Espíritu Santo, no por nuestra carne, ¿ok? No por nuestra carne. Miren, vamos a ver sobre la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu no es permanente, sino que debe repetirse una y otra vez. Y esto lo tenemos que ver como continuamente, diariamente, en diferentes situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una tentación ante mí. La tentación es una invitación a pecar. En ese momento yo voy a determinar si me va a controlar el Espíritu Santo o me va a controlar mi carne, ¿verdad? Si yo dejo que el Espíritu Santo sea el que me controle, porque el Espíritu Santo me va a estar recordando lo que yo ya sé de la palabra de Dios, lo que Él ya me ha enseñado, y me dice, no, esto no, y tú sabes que esto. Entonces, si yo respondo obedeciendo al Espíritu Santo, es que fui lleno del Espíritu Santo en ese momento. Fui controlado, dominado, influenciado por el Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Si no, entonces fui influenciado y controlado por mi naturaleza pecaminosa caída y cedí a la invitación del pecado. ¿Verdad? ¿Entienden? Entonces, así como un borracho, ¿verdad? Ese es el ejemplo que el apóstol Pablo nos está dando aquí en Efesios 5. Dice, así como un borracho está saturado y bajo el control del alcohol, así debemos vivir, saturados y bajo el control del Espíritu Santo. Esa es la ilustración que está haciendo el apóstol Pablo. Es una ilustración cuando nos dice, no te emborraches con bebidas alcohólicas, más bien borráchate del Espíritu Santo, no te llenes de alcohol, llénate del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo. Entonces, es la comparación que hace. Por lo tanto, nosotros debemos vivir saturados, llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, vamos a ver algunos aspectos de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? La llenura del Espíritu Santo es vivir continuamente bajo la influencia del Espíritu, dejando que la palabra te controle. ¿Ok? Esto es bien importante, porque debemos nosotros entender que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son inseparables. Son inseparables. Fue el Espíritu Santo el que trajo la palabra de Dios a los escritores. Fue el Espíritu Santo. Ahora, muchas personas tienen problemas, ¿verdad? Cuando decimos la Biblia, la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo. No, es palabra de Dios. Dicen, no, es palabra de Dios. ¿Y no es el Espíritu Santo Dios? Nunca lo minimicen al Espíritu Santo, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y los tres son uno. Divinidad, Dios. Entonces, cuando decimos, ¿verdad?, que el autor de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, el que inspiró a los escritores y los guió fue el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios y el Espíritu Santo están ligados, no se pueden separar. Por eso hasta nosotros mismos decimos, cuando oramos, Señor, Espíritu, que el Espíritu Santo me dé entendimiento de su palabra, me ilumine, me dé, que yo pueda entender.
acudimos al Espíritu Santo correctamente porque Él es el autor de la palabra de Dios. Entonces, aquí dice, la llenura del Espíritu Santo es vivir continuamente bajo la influencia del Espíritu, dejando que la palabra te controle. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos tener una idea muy mística acerca del Espíritu Santo. Y pensar que el Espíritu Santo me controla cuando yo busco una emoción o voy a un campamento, me voy a la montaña y le pido y Él me va a controlar, ¿verdad? Y creemos que es algo místico. Pero no, es algo práctico, porque miren, déjenme les explico. Quiero que pongan atención a esta explicación de Colosenses y Efesios. ¿Okay? El apóstol Pablo primeramente escribió la carta a los Efesios y luego a los Colosenses como a los meses o al año después. Ahí en la carta a los Efesios, ahí es donde primeramente desarrolla el tema sobre la llenura del Espíritu Santo. Y ahí es donde dice que no seamos llenos de alcohol, de vino, sino llenos del Espíritu Santo. Y luego continúa en el resto presentando un cuadro de cómo se va a ver una persona llena del Espíritu Santo. Y empieza a dar las características. Dice, una persona llena del Espíritu Santo, su conversación va a ser una conversación espiritual para edificación. Y luego, esa persona llena del Espíritu Santo va a ser tan humilde que no va a tener problemas en someterse. Esta persona se va a someter a su esposa amándola como Cristo amó a la iglesia. Y esa esposa va a ser también tan humilde que va a respetar a su esposo y se va a someter a su liderazgo como si fuera Cristo mismo. Dice, y luego ahí en el hogar, los hijos, si están llenos del Espíritu Santo, van a honrar a sus padres, los van a respetar, van a obedecerlos. Y los padres, si están llenos del Espíritu Santo, van a criar a sus hijos enseñándoles la palabra y los caminos de Dios, no provocándolos a ira con molestias y necesidades y regaños. No van a hacerlo carnalmente, o lo van a hacer espiritualmente. Y luego en el trabajo, una persona que está llena del Espíritu Santo va a trabajar no como para el administrador o el dueño del negocio, sino para Cristo lo va a hacer su trabajo. Y el administrador o el dueño va a tratar a sus empleados como si fueran Cristo mismo. Esa es una persona que está llena del Espíritu. Y todo eso lo desarrolla ahí en Efesios, de Efesios 5, del 18 al capítulo 6, 9. Pero luego escribiéndoles unos meses después o un año después a los hermanos en Colosenses que ya habían leído Efesios, porque las cartas circulaban. Copiaban las cartas y las circulaban en todas las iglesias establecidas. Circulaban para que fueran leídas, fueran enseñadas. Entonces los colosenses ya sabían acerca de Efesios, pero aquí el apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, hace un pequeño cambio para que puedan entender y no se lleven a un extremo místico lo que es la llenura del Espíritu Santo. Y lo que en vez de decir sean llenos del Espíritu Santo, dice que la palabra de Dios habite en abundancia en ustedes. Y luego ahí continúa con lo mismo. Continúa haciendo ver cómo se ve un creyente donde la palabra de Dios habita en abundancia de él. Y da exactamente las mismas características de Efesios. Acerca de su conversación espiritual, acerca de su humildad, de su sometimiento, de su respeto, de su enseñanza a los hijos, de sus actitudes en el trabajo, exactamente lo presenta igual. El estar lleno
de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, lo mismo. ¿Por qué? Porque como le estoy diciendo, nunca separen al Espíritu del Señor de la palabra de Dios. El Espíritu del Señor nunca los va a guiar a ustedes a que hagan algo que sea diferente a lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Verdad que no los puede guiar a que hagan algo contrario o diferente a lo que dice la palabra de Dios? El Espíritu, porque es el autor de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Capich? ¿Están todavía conmigo o ya se me fueron de aquí? Ok, bueno, porque quiero que lo vayan entendiendo bien claro. Por eso, miren, esta declaración doctrinal, un estilo de vida lleno del Espíritu, ¿verdad? Aquí está hablando de la llenura del Espíritu. No es algo que pueda uno generar con su humanidad, con su naturaleza humana, que ella dice, sino que un estilo de vida lleno del Espíritu es permitir que tu vida sea totalmente controlada, influenciada y saturada por la palabra de Dios. ¿Se fijan? Entonces, cuando eso sucede, es a lo que también le podríamos decir que la llenura del Espíritu Santo es tener la mente de Cristo. Quiere decir que yo pienso igual que Cristo, porque estoy lleno de su palabra. Yo pienso igual que Cristo, siento igual que Cristo y hago o vivo igual que Cristo. Y esa es la llenura del Espíritu Santo. Y verdad que eso debe ser diario, continuamente, en cada momento, ¿verdad? ¿Se fijan la diferencia con el bautismo, con el Espíritu Santo? Que es en el momento de mi conversión, en el momento de mi salvación. Y es un evento soberano de Dios para salvarme, único, que no es repetible. Y esto es algo que debemos de procurar que se esté repitiendo constantemente en mi vida, que el Espíritu Santo esté controlando, influenciando mi vida, saturándome de su voluntad, de su palabra. ¿Ok? Entonces, esa es una manera, ¿verdad?, de poder entender la llenura del Espíritu Santo. Otra manera es como nos lo presenta en Gálatas, cuando dice, mira, es claro ver, cuando una persona no tiene ni el Espíritu Santo, ¿ok? Cuando una persona está siendo guiada por su naturaleza humana pecaminosa, dice, esto y estas son las características y presenta ahí los frutos de la carne. Dice, pero una persona que está llena del Espíritu Santo, así es, esto va a ser, estas virtudes, estas características se van a ver. Y eso, ¿verdad? Lo describe todo del capítulo 5, versículo 16 al capítulo 6, versículo 10, para que ustedes hagan un estudio de todo ese pasaje. Ahí está hablando, ¿verdad?, de lo que es una vida llena del Espíritu Santo, controlada por el Espíritu Santo, dirigida por el Espíritu Santo, influenciada por el Espíritu Santo. Y dice, ser lleno del Espíritu significa que me niego a permitir que mi carne determine mis elecciones, hábitos y actividades. Del capítulo 5, del 16 al 21, de eso se trata, eso es lo que está diciendo. Aquí ya se lo estoy resumiendo, lo que está diciendo en ese pasaje. Entonces, ¿se fijan qué diferente es ser lleno del Espíritu Santo a como lo enseñan en otras iglesias, lo que es? Entonces, porque en otras iglesias no ven ninguna diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Pero todo es lo mismo, nomás es una gran experiencia de hablar en lenguas, de tener visiones, de tener ciertas emociones, sentimientos. Mientras que la Biblia dice, no, son dos eventos completamente diferentes. El bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y aquí, ser lleno del Espíritu significa que me niego a permitir que mi carne determine mis elecciones, hábitos y actividades. Ser lleno del Espíritu significa que soy fácilmente identificable como cristiano porque mis actitudes y acciones están llenas de virtud espiritual. Entonces la gente puede ver la diferencia mía
con otros que no son cristianos. La gente que me conoce puede ver lo diferente que soy ahora a como era antes. Ser lleno del Espíritu significa que he dado muerte a los patrones pecaminosos de mi antigua vida antes de Cristo. Como dice la Biblia, fui crucificado juntamente con Cristo, morí juntamente con Cristo, ¿verdad? Mi antiguo yo fue crucificado, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo por fe, en la fe de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó por mí. Entonces es una vida, ¿verdad?, en la que esos patrones pecaminosos quedaron atrás. Hay una diferencia. No quiere decir que un cristiano no peque, pero lo que está hablando aquí es la práctica del pecado, ¿verdad? Aquí está hablando de un patrón que se repite, se repite, y se repite, y se repite, que la persona practica como un estilo de vida. Eso lo hacíamos en el pasado, pero ahora sí podemos caer en pecado en la mente, actitudes, nuestras palabras, acciones. Entonces, el Espíritu Santo, si uno es un verdadero creyente que mora en nosotros, nos trae convicción, trae dolor, nos hace ver que estuvimos mal y nos guía, ¿verdad?, a que nos arrepintamos. Que nos arrepintamos. ¿Okay? Entonces, eso es la llenura del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu significa que estoy rindiendo mi vida a las prioridades y valores de Dios. A las prioridades y a los valores de Dios. ¿Ok? Ser lleno del Espíritu significa que resisto el orgullo caminando humildemente en la gracia de Dios. ¿Se fijan cómo la gran diferencia entre uno y el otro? Y ser lleno del Espíritu significa que tomo decisiones diarias que agradan a Dios y traen bendición a todas las personas. Entonces, ¿qué, hermanos? ¿Ven diferencia? Ahora sí, si les pongo esa pregunta, ¿hay diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Podrían explicarle a alguien cuál es la diferencia entre el bautismo y la llenura? O todo es lo mismo, hombre, no sea exagerado. Andan con sus necedades, ¿verdad? Todo es lo mismo. No caigan en eso, hermanos, no caigan en eso. En realidad, yo lo veo como una ofensa contra Dios, que Él ha hecho todo lo posible por darnos toda su verdad bien explicada, y luego nosotros la tomamos a lo loco, como si no tuviera importancia. Oh, pero nos llega una carta, ¿verdad?, de la corte o algo. Hasta voy, alguien, léemela, dime exactamente qué quiere decir esto. Quiero entender cada palabra, ¿verdad?, porque esto es bien importante. Y la palabra de Dios no. ¿No es más importante? Díganme ustedes. Porque mucha gente a mí me ha dicho: pastor, es que ustedes exageran ahí con la Biblia de querer entender y explicar hasta un punto y una coma. Pues es que tienen importancia. Un punto. Póngase a escribir sin puntos y comas y verá qué desastre. Todo tiene importancia. Entonces, ahora cuando nosotros entramos a escuchar la palabra de Dios, es para evaluarnos, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros, verdad? No tanto nomás en cuanto a conocimiento doctrinal, teológico, no, sino en cuanto a nuestra vida, ya que estamos viendo sobre la llenura del Espíritu Santo. Entonces, preguntas: ¿están sus decisiones, sus elecciones, lo que usted escoge hacer, llenas del Espíritu Santo? ¿O están controladas por su carne? Póngase a pensar, porque aquí es donde ya se aplica a nosotros, donde se aplica a nosotros. Si yo me considero un cristiano, que el Espíritu mora en mí, pues yo no quiero entristecer al Espíritu Santo
ignorándolo, y yo siendo el que hago todas las decisiones, el que decido todo, y no me importa lo que diga la palabra de Dios, no me importa lo que me diga el Espíritu Santo, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y punto. Y punto. ¿Qué hay de sus actitudes? ¿Son actitudes que verdaderamente honran al Señor? ¿O son actitudes carnales las que tiene usted, no espirituales? ¿Qué de sus pensamientos internos, ahí donde nadie los puede ver, donde nadie los puede escuchar, nadie los puede leer? ¿Qué hay de sus pensamientos? Lo que usted piensa. ¿Y qué de sus planes futuros? ¿Son verdaderamente sus planes futuros la voluntad de Dios o sus deseos personales? ¿Qué son? Eso es lo que determina la llenura del Espíritu Santo. Muy diferente, ¿verdad?, al bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar con un resumen. Un resumen siempre es tratar de minimizar al máximo. Como hablé porque 10 minutos me duró el mensaje, ¿verdad? ¿No? Y ya vamos para 1 hora, ¿verdad? Entonces, casi la hora de lo que yo he explicado, lo que he hablado, se los voy a resumir en unas cuantas letras, palabras, ¿ok? Que hubieran dicho, pues por ahí mejor hubiera comenzado y nos hubiéramos ido bien temprano, bien pronto, con el resumen, ¿verdad? ¿Para qué tanto? Bueno, es que eso es bien importante. Como sí saben ustedes la diferencia entre la doctrina y la teología. La diferencia es que la teología es la explicación súper detallada de lo que enseña la Biblia, y la doctrina es el resumen de la teología. Es el resumen de la teología. Por eso, ¿verdad?, en el seminario, cuando uno va a la escuela, al seminario, primeramente tiene que estudiar doctrina, los resúmenes, para poder después entrar y entender mejor la teología sistemática, ¿verdad? Entonces, así, ¿verdad? Yo les di ahorita ya toda la teología, ahora ahí viene ya la doctrina, el resumen. El resumen es que el bautismo del Espíritu es igual a la salvación, ¿verdad? Ya resumiéndolo, para que ustedes se puedan acordar, porque siempre los resúmenes nos ayudan a recordar. Ya al decir salvación, ustedes pueden desarrollar eso, como lo desarrollé yo. Ya lo pueden desarrollar ustedes, la explicación. Pero es una manera en la que ustedes se lo graban, todo el mensaje resumido. El bautismo del Espíritu tiene que ver con la salvación, porque es en el momento de la salvación. Por lo tanto, tiene que ver con mi posición en Cristo Jesús. Es posicional. ¿Okay? Es posicional. Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con santificación. Tiene que ver con santificación, con separarme del pecado y someterme al Espíritu Santo para vivir de acuerdo a su palabra. Eso es lo que es la santificación. Y eso ya es lo práctico. Posicional, práctico. Posicional, práctico. ¿Capich? Si la próxima semana les hago un examen, pueden decirme, pastor, miren, más bien bájese, yo se los voy a predicar, se los voy a explicar. Porque yo se los puedo explicar mejor que usted. Ok, entonces es bien importante que usted lo pueda entender, lo posicional y lo práctico. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nosotros y a favor nuestro. Y es tanto, Señor, son tantos los detalles que tienen que ver en que tú nos hayas elegido antes de la fundación de los siglos, que tú, Señor, nos hayas buscado, nos hayas alcanzado, nos hayas convencido, nos hayas bautizado en Cristo Jesús, nos hayas introducido a su cuerpo, su iglesia, nos hayas adoptado,
nos hayas justificado, nos hayas santificado, tantas bendiciones que tenemos por tu gracia, Señor, que no las tomemos como si no fueran importantes, sino que al contrario, que les demos el valor que verdaderamente tienen, porque son bendiciones tuyas, Señor, tuyas, que podamos entenderlas para poder valorarlas y poder vivir una vida que te honre y te glorifique a ti, Señor. Gracias te damos, porque todo esto es posible únicamente por Cristo, por su obra y por su Santo Espíritu, por su obra en nosotros. Ayúdanos pues, Señor, a que podamos poner en práctica esto que hemos aprendido con el único propósito de que las personas a nuestro alrededor puedan ver que tú eres real, que tú verdaderamente transformas, cambias vidas para bien, para bendición, y de esa manera podamos traer honra y gloria a tu nombre. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos todo. Amén.